En ese proceso y en ese tratar de manifestar lo que yo estaba sintiendo, un adolescente a los 12 años no sabe canalizar sus emociones, no sabe expresarlas. Y para ese entonces yo era muy tímida en el colegio, yo no hablaba mucho, no compartía mucho, en mi casa también era muy callada, siempre he sido muy solitaria. Entonces, eso hizo que todo se guardara en mi corazón, se guardara, se guardara. Pero el problema de esto es que cuando yo tenía ya más o menos 16 años, pues todo eso empezó como a querer salir de mí. Entonces, fue en este momento donde empecé en mi búsqueda, empecé a encontrar y a conocer personas, lugares no eran muy saludables. Entonces, un entorno muy pesado, conocí un entorno muy pesado, entornos donde había mucho alcohol, donde había muchas drogas, em, ambientes muy fuertes, porque a mí siempre me ha gustado mucho la música, entonces empecé a asistir mucho a festivales de música, conciertos pequeñitos que se hacían acá pues en el pueblo. También pues empecé como a estar en esa búsqueda de mi personalidad, ¿no? Que es en esa etapa desde los más o menos 14 hasta los 18 años que uno está descubriendo como su ser, como sus gustos, como que está empezando a encontrar su esencia, ¿sí? Pero también es la etapa en la que se manifiestan mucho más fuerte las heridas. Entonces, em, empecé a dejarme llevar por este tipo de ambientes, por gracia de Dios, eh, nunca quedé atrapada en alguna adicción a las drogas o en alguna adicción al alcohol, gracias a Dios. No, siempre le tuve mucho respeto a ese tema porque eh, conozco casos cercanos donde se viven adicciones y creo que eso me protegió porque el haber crecido de pronto en un espacio donde tenía algunos espejos de personitas cercanas que tenían estas adicciones, hizo que yo les cogiera miedo eh, porque no quería verme de esa manera. Sin embargo, mis amigos, mis parejas, sí practicaban este tipo de cosas. Entonces, para mí era muy difícil poder tratar de sacarlos de este lugar, ¿cierto? Y empecé también a hundirme un poco, no en los vicios, pero sí una ruptura total con Dios. Cuando yo tenía más o menos 10 y, no, sí, como a mis 16 años, yo empecé a alejarme de la iglesia, seguía yendo a la misa, seguía yendo de pronto, pues, una que otra vez a la comunidad de mi mamá, donde ella nos llevaba, pero no lo hacía por convicción propia, sino simplemente por ir, ¿sí? Entonces, pero mi corazón estaba lejos de Dios, mi corazón estaba en otras cosas, mi corazón estaba totalmente apartado de la gracia de Dios. Y empecé a experimentar mucho sufrimiento, pero era un sufrimiento que me sobrepasaba, era un sufrimiento que no podía manejar. Y al tener tantos vacíos, tantas heridas, bueno, no sé, o sea, todo se me acumuló en ese momento de mi adolescencia, que es una de las etapas más difíciles para un hijo, es la adolescencia. Entonces, eh, pues empecé a sumirme en una tristeza muy fuerte, muy profunda, con la que todavía lucho, pero ya, gracias a Dios, de su mano. Y esto me empujó pues a muchas dependencias también, entonces me volví dependiente de mis parejas, muchas dependencias a los lugares, a los espacios, a salir y demás. Y cada vez el vacío seguía creciendo, creciendo, creciendo.
En esta etapa de mi vida fue muy difícil la relación con mi mamá, porque yo fui una adolescente muy difícil. Entonces, eh, ella estaba muy preocupada por mí, ella siempre ha estado presente en mi vida y obviamente como una mamá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces ella siempre estuvo ahí presente, pero yo sé que para ella era muy difícil la situación y la vida que yo estaba llevando, porque eh, fue ver cómo me hundía poco a poco, y que ella quería sacarme de allí, pero yo no me dejaba, porque en parte yo tenía ese enojo hacia ella y hacia mi papá, pues por lo que se vivió durante mi infancia y por tantas situaciones que a uno como hijo lo marcan. Entonces, ella siempre fue muy persistente en la oración. Cada vez más el Señor le fue dando la gracia de ser más orante, de ser más cercana a Él, de servirle. Ella también canta. Entonces, ella le canta en su comunidad, en las iglesias, en las parroquias. Entonces, em, para mis 17, 18 años, yo estaba en una etapa ya donde ya no quería más a Dios en mi vida, y no lo manifestaba con mis palabras, pero sí con mis actitudes, porque también estaba muy herida eh, con Él, porque yo sentía que las que todo lo que había vivido, que el que mi papá se hubiera ido, era culpa de él, ¿sí? Entonces uno siempre tiende a culpar a Dios. Y, y entonces fue ahí cuando yo eh, lo aparté por completo de mi corazón y empecé a sentir que tenía que tomar las decisiones por mi cuenta, que tenía que hacer las cosas yo sola. Y ahí, bueno, tomé muy malas decisiones. En ese caminar, la relación con mi mamá, como se los venía diciendo, fue muy difícil, fue muy dura, porque uno no puede ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar, ¿sí? Y aunque ella en todo su amor quería ayudarme y demás, eh, yo estaba cegada por completo. Entonces, las heridas se hicieron más profundas entre las dos, entre ella, de ella hacia mí y de mí hacia ella. Nuestra relación no fue muy buena en esa etapa, pero ella seguía orando por mí, ella seguía orando. Yo recuerdo mucho que en ese momento, como mi mamá, como mi papá se fue, entonces con mis hermanas, nosotras como que se nos quedó un huequito en el corazón y tratamos como de llenarlo estando juntas. em, entonces hubo un tiempo en el que nosotras nos turnábamos para dormir con mi mamá. Ya éramos grandes, o sea, ya teníamos, lo que les digo, 15, 16 años, pero nosotras todas las noches nos turnábamos, nosotras somos tres, y nos turnábamos para dormir con mi mamá. Entonces, un día le tocaba una, luego la otra, luego me tocaba a mí y así. Y en las noches, cuando me tocaba a mí dormir con mi mamá, yo sé que ella sabe, que yo me he dado cuenta. Ella me ponía las manos en la cabeza, o sea, cuando yo estaba durmiendo y en la noche, ella me ponía las manos en la cabeza y empezaba a orar por mí, a orar por mí. Siempre que a mí me tocaba dormir con ella oraba por mí, y yo en esa etapa de rebeldía brutal, pero ella seguía orando por mí. Todas las noches también ella nos daba la bendición, en las mañanas también, o sea, siempre ella ahí orando, orando, orando. Yo sé que ella sufrió muchísimo en ese tiempo, y lloraba mucho por mí, porque sabía que estaba perdiéndome. Entonces, pasaron muchos años, desde mis 16 hasta mis 22 años, donde yo estuve sumergida en este mundo que les digo, rodeada de este ambiente tan pesado, y, y empecé a ver cómo las personas que yo amaba, pues además de mi familia, mis amigos, mi pareja de ese momento, que yo quería muchísimo a esta persona, y empecé a ver cómo él se sumía en las drogas. Fue muy fuerte para mí eso, porque
porque yo no lo quería ver así. Entonces, esto no lo saben muchas personas, pero, pero para mí llegó el punto en el que yo le dije, mira, si tú no dejas eso, terminamos. O sea, yo no puedo con esto, yo te acepto el alcohol, pero yo no te acepto las drogas porque es un mundo del que no vas a poder salir y que me vas a arrastrar, si no directamente a mí, también me vas a hundir contigo porque es que te afecta, te hace daño a ti y me hace daño a mí y le hace daño a tu familia y demás. Entonces la familia de él no sabía eso. Entonces, ya no fue más, o sea, ya la relación no fue más. Y ahí yo me di cuenta de que estaba viendo cómo la gente a mi alrededor se hundía. Mi familia por mi culpa, mi pareja por culpa de, pues de las adicciones, amigos también en las adicciones y demás. Y yo empecé a cuestionarme que realmente no quería eso para mi vida, que realmente estaba malgastando mi vida, mi tiempo y todo lo que Dios había puesto en mí. Entonces, para ese entonces yo ya estudiaba música, yo empecé a estudiar música más o menos a mis 18 años, em, pero no tenía como el enfoque de que quería hacer música para Dios, yo simplemente quería estudiar algo de arte y me gustaba mucho la música. Yo empecé en la música porque estuve en muchas bandas de rock, muchas bandas que me llevaron pues al camino musical, pero ya entonces, cuando yo empecé a sentir que me estaba hundiendo, que estaba realmente en el fondo, porque de mis 16 años a mis 18 todas las noches, y no exagero, todas las noches yo lloraba, todas las noches lloraba porque estaba atrapada. Primero, estaba en una relación súper destructiva y segundo, porque cuando hay ausencia de Dios en el corazón, el vacío es enorme y no hay nada ni nadie que lo pueda llenar. Entonces, en ese momento de mi vida, de mis 16 a mis 18, que fue mi etapa más difícil, pero luego siguieron los demás años hasta los 22, donde mi estado de ánimo se convirtió en eso, en una tristeza absoluta y profunda. Entonces, bueno, ya después fueron años en los que mi familia me acompañó mucho, aunque yo los dejaba a un lado, porque siempre yo me aislaba, siempre, pero mi familia seguía ahí, mi familia estaba siempre pendiente y mi mamá pues claramente súper preocupada por mí. Ella me pagaba todos los retiros que podía, me llevó a los dos de Amor Mariano, a los retiros que hacían acá con la comunidad, siempre como que ella llevándome a donde Dios. Ya fue a mis 22 años donde yo sentí en el corazón que ya, o sea, ya no podía más. Yo dije, no, o sea, estoy en el fondo más fondo. Si antes estaba en el fondo, estoy en el peor de los fondos y no sabía cómo salir de ahí. Entonces empecé a decirle a Dios, mira, yo quiero salir de esto, yo quiero cambiar, quiero conocer nuevas personas, pero dame ese, o sea, dame ese empujoncito, mándame personas que me ayuden porque yo sola no voy a poder salir de esto. Entonces, em, en esa búsqueda empecé a sentir esa necesidad y ese deseo de Dios. Me acuerdo mucho que mi mamá me mandó a un retiro de lazos de amor mariano, eh, y ese fue creo que en el Rosal y bueno, ese fue un retiro muy especial porque ahí yo tuve un encuentro, bueno, ahí nos hacen en un momentico como un encuentro con la Virgen María y yo me acuerdo mucho que yo la miraba a ella y yo me sentía como muy mal, como apenada porque yo le decía a ella como, es que yo no soy como tú, o sea, no me parezco en absolutamente en nada a ti y me siento avergonzada porque no soy como tú y como hija de Dios no me siento hija de Dios. Entonces, ahí en ese retiro empecé a sanar mi relación con la Virgen María porque fue muy difícil. Cuando una mujer está muy herida en su feminidad, le cuesta mucho encontrarse en María, le cuesta mucho relacionarse con ella y más bien uno empieza a hacerle como el quite. Entonces, yo en ese retiro me acuerdo mucho que hubo un momento en el que estábamos frente a la imagen de la Virgen María y yo me quedé ahí sola y arrodillada y pude sentir
como si ella me dijera en mi corazón como tranquila, o sea, tranquila, déjate, abandónate. Entonces ahí yo empecé a tener más sed de Dios. Desde ese retiro empecé a tener más sed de Dios. Y ya, bueno, luego de ese retiro empecé mi búsqueda de comunidades juveniles porque yo dije como, bueno, quiero cambiar y quiero en serio cambiar. Entonces empecé a buscar comunidades juveniles, empecé a buscar lugares que me permitieran crecer espiritualmente. Logré encontrar varias comunidades que han hecho parte de mi vida y de mi crecimiento. Y ahí empezó todo mi proceso de sanar y de empezar a entregarme a Dios. Mi mamá siempre fue muy partícipe de, de mi vida y ella ha visto todo mi proceso, ella vio mi etapa difícil, empezó a ver también como mi deseo de cambio, de querer conocer a Dios y recuerdo mucho que hubo una etapa en mis 23 años ya, donde yo a los 22 años en diciembre, yo tomé la decisión definitiva de alejarme de absolutamente todo lo que sabía que me estaba alejando de Dios o haciendo daño. Entonces, ahí fue donde terminé esa relación difícil, eh, em, empecé a alejarme pues de los ambientes pesados, de los lugares donde hubiese alcohol, drogas o cosas así. Empecé a hacerme, o sea, dejarlo todo, 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 todo. Y en ese diciembre empecé a ir todos los días a la misa, todos los días, porque yo sentía que estaba súper herida, o sea, yo estuve, luego estuve en otro retiro, pero fue con otra comunidad, y en ese retiro yo pude sentir mis heridas y me asusté de lo mal que estaba, o sea, yo sabía que estaba mal, pero no pensé que estuviese tan mal. Entonces, yo de ese susto que me dio a mí verme tan mal en ese retiro, yo empecé a ir todos los días a la misa a decirle a Dios, bueno, necesito que me sanes, necesito que me sanes. Y ahí mi mamá siempre acompañándome también, llevándome también a la misa, porque hay veces donde uno no quiere ir. Entonces, como vamos, vamos, vamos. Y ella ahí acompañándome en ese camino, acompañándome también haciendo el rosario. Empezamos a orar más juntas aquí en la casa y todavía vivíamos todas juntas y empezábamos a orar juntas de vez en vez, con mis hermanas también el rosario, eh, y así empezamos a frecuentar la Eucaristía con mi mamá y ya fue más o menos en el 2022 donde yo sentí en el corazón, o sea, yo ya antes había sentido, me acuerdo que de chiquitica, una vez en el colegio yo sentí como ese llamado hacia la música de adoración porque estábamos en el colegio y nos pasaron al frente, yo estaría como en transición, y nos pasaron al frente a orar el Padre Nuestro, y yo sentí como una conexión súper bonita con Dios cuando canté ese Padre Nuestro ahí. Entonces yo siento que ese fue un llamado que el Señor me hizo desde ese momento. Pero ya volví a sentir como ese deseo en el corazón y ese llamado de hacer música para Dios fue más o menos sí, en el 2022, 2021 más o menos, no, entonces 2019, antes de la pandemia, y empecé a escribir canciones, empecé a servir en una comunidad católica cantando también, y, y empecé así, poco a poco, eh, el camino de hacer música para Dios. Ya luego en la pandemia fue cuando compuse mi primera canción que se llama Maestro Ben y justamente desde ese momento y de ese tiempo que fue tan difícil mi vida, de estar sin Dios al encuentro con Dios. Entonces, me gustaría compartirles esa canción. Si ustedes quieren, también la pueden encontrar en YouTube, la pueden escuchar, porque esa es la canción que encierra mi testimonio, esa es la canción que encierra lo que era mi vida sin Dios y lo que se convirtió al estar con Él, teniendo en cuenta que todavía hay muchas luchas, que todavía hay muchos momentos difíciles, pero que es completamente diferente vivirlos tomados de la mano de Dios.
porque cuando uno trata de vivir una lucha solo, es muy difícil levantarse de esa lucha. Y más ustedes como mamás, que ahorita puede que sus hijitos estén pequeños, puede que sus hijitos todavía estén aprendiendo a vivir. Pero ahorita que si hay mamitas que tienen hijos adolescentes, yo les prometo que si ustedes se ponen en la tarea juiciosas de orar por ellos, de bendecirlos, las palabras que ustedes les digan a sus hijos son las que van a definir el camino para ellos, porque las palabras de los papás tienen un poder inmenso sobre los hijos para liberarlos o para encadenarlos. Entonces, es muy importante y eso siempre me lo ha dicho mi mamá, la palabra. Las palabras o son bendición o son maldición. Y hay que cuidarse mucho en lo que le decimos a los hijos. Hay que cuidarse mucho en lo que le decimos a los niños porque ellos están en ese proceso de crecimiento, ellos están en ese proceso de encontrarse, están en ese proceso de empezar a formarse. Y si nosotros los formamos con baja autoestima, con heridas, en la adolescencia va a salir a florecer todas esas heridas que causamos en la infancia. Entonces, sí las invito a que oren por sus hijos desde ya, oren mucho por ellos y si están pasando una situación donde sus hijos están en algún escenario de adicciones, si están o ustedes sienten que están perdidos, tranquilas, confíen que si el Señor pudo hacer esa obra conmigo, lo puede hacer con cualquiera de sus hijos, con cualquiera de ustedes o con cualquier familiar que pueda estar pasando una situación así. Abre mis ojos, Señor. El mar oscuro llegó. No hay nada más que pueda hallar. Solo mi barca y yo. Todo es oscuro y la luz del faro flaqueó. Ven a calmar la tempestad, esta tormenta que en mi barca entró. La espesa niebla que me cega, unos pasos que se acercan. Maestro, ven, quiero entender. Oh, poder ver y comprender que caminas junto a mí. Tú no me dejarás hundir, poderte ver, transformando la marea de mi ser, dibujando en mi cielo un nuevo amanecer. Solo con volverte a ver. La luz del faro se ha encendido, en mi barca no hay más ruido. Maestro, ven, maestro, ven. Ven y quédate remando conmigo. Ven y quédate, que quiero cruzar. Ven
ven y quédate, que si estoy contigo, a la otra orilla voy a llegar. Y esa canción yo se la escribí a Dios en un momento de mi vida en el que estaba sintiéndome nuevamente muy triste, porque una de mis luchas más grandes es la tristeza y siento que también viene como a raíz de mi familia, como en mi familia paterna siempre ha habido como una tendencia como hacia la tristeza y, y es difícil salir de ahí si no se sabe o no se siente em, o no se conoce más bien la raíz del por qué esa tristeza, ¿cierto? Entonces, en ese momento en el que yo escribí esta canción, fue recordando un poco todo lo que fue mi vida. Esa yo se la escribí a Dios en el 2020 más o menos, cuando estábamos en la pandemia, pero en ese momento también estaba pasando una situación difícil, entonces como que fue empezar a recordar todo lo que había vivido en el pasado, pero también el ver lo que estaba pasando en ese momento de mi vida. Entonces, siento que fue un regalo de Dios esa canción porque en parte fue muy curioso que el texto bíblico de esta canción es justo cuando habla de cuando Pedro camina sobre el agua y que se hunde. Y fue muy curioso para mí porque antes de que yo grabara de que yo escribiera esta canción, perdón, yo seguía yendo a la misa. En ese momento ya en la pandemia nos dejaban ir con tapabocas a la iglesia. Entonces yo empecé a ir nuevamente presencial todos los días a la misa. Y era muy curioso ver cómo ese texto estaba muy presente. Entonces yo entraba a alguna red social de Instagram o algo así y me salía ese texto. En la Biblia, en mi oración personal, me salía ese texto y ese día fui a la misa y el evangelio fue ese texto. Entonces yo dije como, bueno, Dios me quiere decir algo con esto. Y en la noche fue cuando empecé a orar y empecé a escribir esta canción eh, basado en ese texto bíblico y recordando todo lo que había sido mi vida sin Dios y lo que se ha convertido ahora mi vida estando con Él, ¿cierto? Para mí es un regalo poder dedicarme a esto y poder hablar en su nombre porque eh, muchas personas se sorprenderán de que yo hable de mi lucha con la tristeza, porque generalmente yo sí, yo como que me veo muy alegre, sobre todo las mamitas que van a mi clase. Yo siempre tengo mucha energía, mucha actitud en las clases, pero es porque en parte también le debo mucho de mi sanación a mi trabajo, porque el poder compartir con niños, el poder tenerlos cerca, ver lo genuinos que son, su autenticidad, su sencillez, me hizo aprender a que para entenderlos a ellos, para poder hacer bien mi trabajo, tenía que empezar a convertirme en una niña de nuevo. Entonces empezar a jugar, empezar a cantar, empezar a reírme, a vivir como una niña en mi trabajo fue lo que también me empezó a ayudar muchísimo a seguir y a avanzar en ese proceso de sanación. Eh, y en este camino me he encontrado con muchas personas que han aportado a ese crecimiento. Las comunidades, ustedes, mamitas, lleven a sus hijos, o sea, cumplan con llevar a sus hijos a las comunidades. Ahorita Emmaús tiene semillitas, Lazos de Amor también tiene comunidades infantiles, hay muchas comunidades parroquiales infantiles, eh, pero ustedes llévenlos que si en algún momento de la vida sus hijos toman caminos o direcciones contrarias, Dios los va a volver a traer, pero es mucho más difícil que el Señor, para Él no hay nada imposible, pero es muy difícil que una persona tome la decisión de acercarse a Dios si nunca conoció de Él, ¿cierto? Entonces, ustedes tampoco como llegando al extremo de saturarlos de información espiritual, porque los extremos son malos, pero sí lleven a sus hijos a las comunidades que les ofrece la iglesia, llévenlos
y construyan en ellos ese hábito de una relación con Dios, ¿sí? De que ellos empiecen a sentir a Dios en sus vidas desde temprana edad y que ellos puedan experimentar ese amor. Tenemos que cambiar esa idea de Dios, de que es un ser bravo, de que Dios se pone bravo si tú no haces caso, Dios se pone bravo si tú, porque eso hace que un niño le coja miedo a Dios, que lo sienta como que está ahí pendiente de lo que hago mal para castigarme. Entonces tenemos que empezar a construir esa idea en los niños de que Dios es amor, de que Dios es nuestro Padre, que Dios nos acompaña y que ese amor que nosotras queremos sembrar en ellos sea fruto del amor de Dios, ¿cierto? Entonces, lleven a sus hijos a todos los lugares de oración que les permita o hasta que encuentren un lugar para ellos. Los sacramentos son sumamente importantes, que si de pronto uno como adolescente, yo, por ejemplo, lo hablo desde mí, yo como adolescente no entendía el significado de la confirmación, sin embargo, por estar en un colegio católico, que fue La Salle, a nosotros un requisito era hacer la confirmación. Entonces, en noveno más o menos hicimos la confirmación. Yo no tenía como, o sea, lo hicimos porque nos tocaba hacerlo, ¿sí? Pero ahorita yo tengo 29 años en este momento, yo digo gracias, gracias a mi colegio que me llevó a hacer la confirmación, gracias porque tengo el sacramento de la Eucaristía, gracias porque en mi caminar, sin que yo lo entendiera, poco a poco Dios fue llevándome por sus caminos y ahorita que tengo la conciencia de la importancia de los sacramentos, la importancia de la Eucaristía, la importancia, yo le agradezco mucho a Dios porque en ese momento que viví mi fe de manera tan ignorante, ahorita que tengo la conciencia, han hecho que tengan un significado mayor y un significado mucho más grande porque Dios me permite tener ahorita la conciencia para entender qué es lo que sucede en cada sacramento. Entonces ustedes no se preocupen que si de pronto sus hijos, no, pero es que no le gusta ir a la misa, no, pero es que no le gusta, ustedes llévenlos los domingos, o sea, los domingos no son negociables, llévenlos construyan en ellos esa importancia de que el domingo es el día para ir a la Eucaristía con el Señor, que aunque ellos no entiendan lo que pasa en la Eucaristía, tranquilas, porque el Señor poco a poco les va a ir explicando a ellos. Yo como aprendí o cómo le cogí ese amor a la Eucaristía, porque a mí me llevaban los domingos a la misa desde pequeña, entonces para mí ya era como, no, es que los domingos toca ir a misa. ¿Por qué? No sé, pero toca ir. Pero ya ahorita que tengo la conciencia, yo sé que los domingos son sumamente importantes porque se construye desde muy pequeñitos, se tiene que formar a los niños en hábitos, como se les forma en disciplina, como se les forma como personas, siempre hay que construir hábitos y más adelante el Señor les va a explicar a ellos, porque Él se encarga de eso, qué pasa en cada parte de la Eucaristía y ahí es donde el Señor les permite tener esa experiencia de Dios personal, ¿cierto? Entonces, tranquila, aquí estoy leyendo un mensajito que escribió una mamita que me llegó ahí como rapidito. Es normal que uno como joven, como niño, rechace la oración, es normal porque uno es como que prefiere otras cosas, prefiere jugar, prefiere, no sé, ver televisión, prefiere salir, es normal. Tú sigue invitándolos, que poco a poco el Señor va a ir moldeando los corazones de sus hijos. No, no es imponer, ¿sí? No es obligar, porque eso puede causar el efecto contrario. Tú sigue orando por ellos, pídele al Señor que toque el corazón de tus hijos todas las noches, así como lo hacía mi mamá conmigo, todas las noches. Ora, pon tus manitas, porque tú como mamá tienes el poder de interceder por tu hijo, como lo hace la Virgen María. María, que es la intercesora por excelencia, el poder de las mamás de intercesión es grandísimo. ¿Por qué? Porque Dios escucha, no es que no escuche las demás oraciones, no, es que la genuinidad de la oración de una mamá en ese desespero de que ve perder a su hijo es tan auténtica y tan grande que el Señor
obra milagros, de ver esa autenticidad, ese desespero, ese deseo puro del corazón de una mamá, de una mamá. Entonces, por eso es tan importante que aunque sus hijos no quieran orar, que aunque no quieran ir a misa, que aunque hagan mala cara, yo también hacía mala cara, yo tampoco quería ir, no, nada, pero igual mi mamá nunca se rindió conmigo, nunca se rindió, nunca me dio por perdida, que eso es otra cosa que hay que buscar. No demos a los hijos por perdidos. No, es que yo ya no sé qué más hacer, ya me cansé. Váyase a vivir con su abuelita, váyase a vivir con... No, no. Si Dios nos dio esa responsabilidad, si les dio esa responsabilidad de ser mamitas, es suya, es suya. Y tiene que seguir ahí, como mi mamá lo hizo conmigo y lo sigue haciendo. Ahí presente, aunque tengo temporadas de muchos bajonazos, aunque tengo temporadas difíciles de no saber para dónde ir, hay muchas cosas, hay que revisar y esto también, no sé cuánto tiempo tengo todavía, me dicen cuando se acabe el Tranquila, tiempito. tranquila, todavía sí, no. Ok, entonces les decía que aunque, aunque uno, ay, esperen que se me fue por pensar en el tiempo. Entonces, bueno, les venía diciendo que no se rindan con sus hijos, que sigan orando, que estén para ellos y que, ya me acordé, empiecen ustedes un proceso, y esto sí es una invitación personal de lo que a mí me ha servido. Empiecen ustedes a indagar cuáles son las heridas que más marcan su familia. ¿Por qué? Porque de ahí parte la actitud, la reacción, la personalidad de sus hijos. Entonces, por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, lo que les decía, en mi familia, no solo en mi núcleo familiar, sino en mi familia en general, por parte de papá y parte de mamá, hay un tema de adicción al alcohol. Porque yo le tenía tanto miedo a ese tema, porque yo sé que tengo tendencias, por mi familia, tengo tendencias a las adicciones. Entonces, gracias a Dios, Él no me permitió llegar allá. ¿Cierto? Pero entonces es muy importante que ustedes empiecen a mirar cuáles son las tendencias o cuáles son las heridas que más marcan a sus familias. Heridas, no sé, de depresión, herida de ira, hay muchas heridas. Empiecen a evaluarlas. ¿Por qué? Porque si se encuentra la raíz de esa herida, si ustedes logran descubrir con la gracia de Dios la raíz del por qué, no es que mi hijo es un contestón, es que mi hijo es un grosero, es que mi hija es una contestona, una grosera, ¿por qué yo era contestona y grosera? Porque estaba enojada por la separación de mis papás. ¿Por qué estaba enojada por esa separación? O sea, hay muchas cosas que están detrás de una actitud, ¿cierto? Entonces, es importante empezar a evaluar y a encontrar la raíz de cada una de las heridas, porque esa es la respuesta de lo que hoy son sus hijos, ¿sí? Muchas veces como mamás se le da mucho palo a los hijos. Ay, no, es que yo ya no sé qué hacer con usted, ay, no, es que todo lo que uno hace por usted, y no, es cierto, pero entonces también hay que buscar la manera de entender qué es lo que está viviendo esa persona en ese momento, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de un adolescente, hay que ponerse en el lugar del adolescente. No es ser permisivo, porque no es ser permisivo. Las mamás son mamás. Las mamás no son las mejores amigas. Las mamás no son la compinche con la que vamos a tomar. No. Las mamás son las mamás y el amor exige, el amor es exigente, el amor también consciente, pero es exigente. O sea, hay que encontrar ese equilibrio del ser mamá y del ser papá, que no puede ni irse a los extremos, ni muy complacientes, ni tampoco muy exigentes que saturen, ¿cierto? Entonces es muy importante que, que ustedes como mamitas eh, les pongan, sean muy claras con sus hijos, tengan momentos de conversaciones incómodas. Sí, lo hablo más desde los adolescentes y con los niños también empiecen a formarlos en conversaciones que son incómodas, pero son importantes, ¿cierto? Entonces, porque va a llegar un punto en el que ustedes van a tener que hablar con sus hijos del alcohol, porque no es bueno el alcohol.
¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué? Denles explicaciones, porque si no esas dudas ellos van a ir a responderlas con sus amigos. Y obviamente, si uno con 14 años va y le pregunta al amigo de 14 años, pues los dos obviamente van a tomar una decisión equivocada. Entonces, tengan espacios en los que puedan conversar con sus hijos, incluso cuando ellos no quieran, o sea, como que si ellos son recelosos con eso, busquen la manera de que sea un momento agradable. Ve, no sé, vamos a salir, vamos a, no sé, a un centro comercial y vamos a hablar. Entonces empiezas a preguntar, ve, ¿cómo estás? ¿Cómo va el colegio? ¿Cómo te sientes? Ahorita hay muchos casos que se están destapando de bullying. Hace poquito pasó algo terrible con unos amigos de una comunidad. Uno de ellos ha tenido 6 intentos de suicidio, 6 intentos en lo que lleva este año, y está vivo de milagro, porque él nos contó hace una semana que estuve en un retiro, nos contó que él se lanzó del tercer piso de su casa y lo lograron encontrar pronto, lo llevaron al hospital y demás. Gracias a Dios, tuvo algunas fracturas, él está ahorita con un aparatito, pero no le pasó nada más. Pero entonces él nos decía, es que para él es tan difícil, para él es tan difícil levantarse cada día porque tiene una herida profundísima por el bullying que le hicieron sus compañeros en el colegio. Él ahorita tiene 19 años, salió del colegio hace más o menos 3 años y no ha podido salir de eso. Ahorita el suicidio está disparado y es aterrador todo lo que se está viviendo y es porque estamos tan heridos como humanidad, estamos tan heridos que causamos más heridas y no podemos ser indiferentes al dolor de nuestros hijos, porque muchas veces uno, no, es que eso es normal por la edad, eso es normal por... No, si ustedes ven que sus hijos están más aislados de lo normal, preocúpense. Si ustedes ven que sus hijos están tristes la mayor parte del tiempo, preocúpense. Si ustedes ven que sus hijos tienen, no sé, amistades no tan chéveres, no muy buenas, no muy sanas, preocúpense. Hay que estar alertas porque el tema del suicidio está brutal, está terrible y el enemigo siempre busca atacar a los más vulnerables y entre los más vulnerables están los niños y los adolescentes porque son los que hasta ahora están construyendo su ser, ¿cierto? Entonces hay que estar muy alertas, mamás, hay que estar muy pendientes, no es ser invasivas tampoco porque pueden romper la confianza con sus hijos, pero sí es estar para ellos. Si los ven llorar, de pronto no quiere hablar del por qué llora, estén ahí, abrácenlos, oren por ellos, sigan orando por ellos y busquen la manera de que ellos sientan esa presencia, ese amor. La mayoría de amigos que yo tengo y de mi entorno, no sé ahorita cómo esté esa situación familiar, pero por lo menos de mi generación, la mayoría crecimos sin papá, la mayoría. Y eso es una herida muy grande porque de ahí vienen muchas rupturas con Dios, porque Dios es papá, ¿cierto? Entonces, en medio de todas esas rupturas y demás, de todas esas heridas tan profundas, generacionales, hay que buscar la manera de sanarlas. Entonces, mi mamá siempre hay algo que ella hace y es que todas las mañanas ella se levanta, pone sus oraciones y empieza a orar por sanación de los hijos, de las mamás, de intergeneracionales, oración para que se rompan todas las cadenas que caen sobre sus hijos, sobre su descendencia, porque en parte hay personas que no creen en eso de las cadenas intergeneracionales y demás. Es muy respetable, pero bíblicamente sí está escrito porque hay una parte en la Biblia que no recuerdo muy bien que es, que dice, caerá sobre tus hijos, hay varias historias donde se dice eso. Con Salomón, creo que fue, no, con el rey David, cuando él pecó con Betsabé, creo que es la chica, cuando él pecó, Dios le dijo, tu pecado no recaerá sobre ti, sino recaerá sobre tus hijos. Y ahí fue cuando ella quedó embarazada y perdió su bebé. Y la familia del rey David
se dividió a causa de ese pecado, recayó sobre los hijos y los hijos, bueno, tomaron decisiones terribles y demás, porque todas las decisiones que uno toma impactan la vida de los otros. Entonces, es muy importante orar para que se rompan todas las adicciones, todas las cadenas que vienen de atrás, de atrás, de atrás, porque eso hace que sus hijos estén amarrados de una u otra manera y pueden recaer en ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, sigan orando mucho por ellos, sigan pidiéndole mucho a la Virgen María, que sea ella quien los cuide. Mi mamá, yo no sé esto, pero yo estoy segura de que cada vez que yo me iba, que cada vez que yo salía con mi novio, que cada vez que yo me iba por allá, no sé, a algún concierto, alguna vaina, yo sé que ella siempre oraba por mí. Ella es muy amiga de los santos ángeles, siempre. Entonces siempre que, por ejemplo, cuando a mí todavía me gusta mucho la música y me sigue gustando mucho ir a conciertos, pero hay conciertos que son muy pesados y hay otros que no. Sí, entonces cuando yo quiero ir a un concierto de música muy pesada y yo le cuento a ella se pone a orar y yo no, o sea, yo termino no ir, sin ir, porque o me enfermo, me da gripa, cualquier cosa. Y entonces yo le digo, no, me dio pereza ir, no fui, y ella empieza, sí, santos ángeles, y celebra, porque, porque pues las mamás siempre tienen ese poder de orar y que Dios, o sea, te responde y te responde, ¿sí? Entonces, mi mamá tuvo que orar por mí y todavía tiene que seguir orando por mí porque eh, yo por mi personalidad de artista somos muy sentimentales y somos muy emocionales, entonces a veces uno como que se desbarata muy fácil, ¿sí? Mi mamá siempre ora mucho por mí y por mis hermanas, pero ella tuvo que orar por mí muchos años, o sea, fueron 10 años en los que yo estuve en la oscuridad más oscura, en serio, y hasta mis 23 años fue que yo empecé a responder a esa oración, como Santa Mónica con San Agustín, toda la vida, porque San Agustín, con su inteligencia, porque era muy inteligente, tenía mucha sabiduría humana, tenía mucho conocimiento filosófico y demás. Entonces, con él el Señor se demoró un poquito más porque tenía que trabajarlo más profundo, porque San Agustín no come entero. O sea, San Agustín no comía de una experiencia sensorial, nada. Entonces, con cada persona es diferente. Conmigo, por lo que soy tan emocional y sensible, sí tuve una experiencia más sensorial, más de sentir la presencia de Dios, más de experimentar su paz en la Eucaristía, en la comunión, en la confesión, todo esto sí fue más sensorial, pero con cada persona es diferente. Aquí lo que importa es que ustedes sigan orando por ellos, por sus esposos también, por sus hogares en general, y hagan mucho eso que les recomiendo de orar por sanación. La sanación interior abre en el corazón de la persona como una nueva luz, un nuevo camino en el que todas esas ataduras se rompen y no solo sobre la persona, sino sobre las generaciones que van a venir más adelante. Entonces, ustedes que si están en este grupo, es porque como se llama así el grupo también, Madres Orantes, sé que ustedes oran muy juiciosas, síganlo haciendo, sigan encaminando a sus hijos por 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 esta luz sí, por este caminar espiritual que es Dios. Tenemos el regalo de la Iglesia Católica que poco conocemos y que mucho juzgamos. Entonces, que de su boca sus hijos no las escuchen juzgando a un sacerdote, ni hablando mal de la amiga, ni de la comunidad, ni nada de eso, porque todo eso uno lo recibe y uno empieza a dudar, ¿cierto? Porque, pero entonces mi mamá, ¿por qué está hablando así de ese padre o cosas así? No. Siempre busquen la manera de ser muy coherentes, muy coherentes. No hay nada en el mundo que cambie más a una persona que ver el testimonio de Dios en la vida de otra persona. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos cambien, que sus hijos no sean rebeldes, no los traten con ira, ¿sí? O sea, que ellos vean el ejemplo en ustedes, el ejemplo de amor, el ejemplo de compañía, eh, todo eso, el testimonio que ustedes le dan a sus hijos es lo que mejor
los puede llevar a Dios y lo que más les va a cambiar el corazón. Sigan orando por ellos, sigan llevándolos a misa, pídanle a Dios que cuando sea el momento le permita a cada uno de sus hijos tener ese encuentro personal con Dios, porque la vida de uno cambia, la vida de uno en oración cambia cuando uno tiene ese momento de encuentro personal con Dios. Sí, es diferente cuando a mí me llevaban a la comunidad de chiquitica, cuando me llevaban los domingos a la misa sin que yo entendiera nada, es importante, pero es diferente a cuando yo tuve mi encuentro con Dios, en ese momento de oscuridad donde pude sentir que Él me sacó de esa oscuridad, donde empecé a entender la misa, y fue una experiencia real donde yo tengo la convicción para decir, es que Dios a mí me sacó de esto, es que Dios a mí me levantó, es que sí, es diferente la experiencia de Cristo, pero una persona no puede tener esa experiencia de Cristo si no se le enseña. Sí, entonces, muy importante que sigan ustedes enseñándole a sus hijos, guiándolos por este caminar y confiar en Dios, confíen mucho en Dios, no se vayan a otros lugares, no se vayan a donde, ay, no, es que me dijeron que esta señora con esta matica y con estas hierbitas y con esta agüita va a hacer que todo cambie en mi casa, que la prosperidad llegue, nada de eso, nada. Nada, porque tenemos a un Dios grande, poderoso, tenemos al Dios y al Rey de Reyes de nuestro lado. No necesitamos de nada más que de Él, de María Santísima y de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, tenemos las armas, que son la oración, los sacramentos y el poder de ustedes como mamás de intercesión. Entonces, las animo a que no se rindan con ellas y con sus hijos, perdón, que no se rindan con sus familias, que el cansancio va a llegar, sí, pero sigan adelante. Vean la vida de, lean la vida de Santa Mónica. Miren la película, ahí en YouTube está la película de San Agustín. Mírenla porque es muy buena. Dura como 3 horas, pero mírenla porque eso les va a ayudar muchísimo, les va a dar mucha esperanza. Vean películas. Cuando yo, por ejemplo, o las tentaciones siguen, o sea, la vida sigue y se pone más difícil en ocasiones, ¿sí? Entonces, porque el ataque espiritual es muy fuerte y como lo dijo ahí una mamita, en el mundo en el que vivimos ahorita está muy difícil. Entonces, llénense de Dios, vean películas de vidas de santos, eso les va a ayudar muchísimo. Cuando yo estaba en momentos así como que difíciles, yo veía una película y se me pasaba todo, o sea, ya me sentía tranquila. En YouTube hay muchas películas de vidas de santos, léanle a sus hijos. Hay algo que hace mi mamá muy bonito, ella también es profesora, y es que ella en su colegio les lleva libros de vidas de santos a los niños y siempre antes de empezar la clase les lee un pedacito de un libro de una vida de santo y eso ayuda muchísimo porque eso es dar luz en medio de la oscuridad. Entonces, las invito a que sigan en este camino que vale la pena y que Dios hace posible lo imposible. Entonces, no tengan miedo, no sé, ya hay momentos de mucha angustia y de preocupación, pero ustedes no tengan miedo. Cuiden mucho a sus niños también, con quién los dejan, a quién se los dejan a cuidar, dónde los dejan. Todo eso ahorita estamos en Colombia con esa situación de las pérdidas de los niños y demás muy difíciles. Entonces, cuiden mucho a sus hijos, que su entorno sea un entorno seguro, de confianza, sus cuidadores, todo, para evitarles el mayor daño posible, evitarles todas esas heridas. Y bueno, ese es un pedacito de lo que quería compartir con ustedes. Espero no haberme extendido mucho. Pueden escuchar mi música. Ahorita pues soy artista católica, soy músico católico y le pido a Dios la gracia de seguir en este caminar de la música católica y de seguir sirviéndole a Él. Entonces me pueden encontrar ahí en YouTube como Liliana Cadena, en Instagram, en las redes sociales de mi proyecto de evangelización. Muchas gracias, Liliana. De verdad que ha sido muy grande este testimonio y, y muy valiosas las palabras que nos has regalado, sabiendo que estás del otro lado. Nosotros incluso, siempre he dicho, hace poco me he dado cuenta de que la maternidad, lo que decía la importancia de orar por nuestras heridas, la maternidad me ha revelado mis heridas. Entonces, como que eso
es importante y como que me ha guiado hacia dónde debo orar, pues para obviamente guiar mis hijos. Entonces, muy bonita y muy sabias tus palabras. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Nos regala la última? Sí, claro que Esa sí. que es hermosa. Nos encanta todos acá en la casa. Claro que sí. Bueno, entonces voy a cantar. Esta es mi canción más reciente. La pueden encontrar ahí en YouTube. Se llama Más de ti. Y es una canción. Voy a cantar un pedacito porque es bien larga. Entonces, para que puedan ir a escucharla completica ya Descansa. en sus casitas. Son tus brazos extendidos en la cruz, la mayor prueba de amor. Ahí estás tú, esperando por mí, esperándome a mí, siempre ahí. Iluminas cada espacio con tu luz, le das vida a lo que duerme, solo tú. Y es ese amor, tu gran amor, que me salvó. Me rescataste, te entregaste por mí, y a la sombra de tus alas he vuelto a vivir. Tu amor sobrepasa toda mi razón, me desarma tu inmenso amor. Hoy me rindo ante tus pies, mi Salvador. Descendiste a la tierra por mí, a la muerte venciste y quiero más y más y más y más de ti. Bueno, entonces esa canción la Ay, pueden gracias, encontrar en Brava. YouTube como Más de ti. Es hermosa. Muchas gracias, Liliana. De verdad que nos deja llenitas. No, a Muchas ustedes por el espacio, que Dios la siga bendiciendo grandemente y que sigan adelante con este proyecto de oración y que sean siempre ahí las guerreras de su casa que lleven la bandera de Dios. amén. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Dios las bendiga. Chao.